y a quién no, porque hay quien te demanda cariño y tú ante quien te demanda cariño no puedes responder de manera fría, entiendo yo. Pero eso también entraría dentro de los protocolos que te digo, o sea, una cosa es que yo haya personas a las que no me traten de alguna manera, por lo que sea, pues a lo mejor porque simplemente no empatizan contigo, que también existe esa situación, siempre y cuando se sepa diferenciar esa frontera. No creo que el trato profesional, por el hecho de que sea siempre usted, pues además trabajamos de manera muy íntima con ese usuario. O sea, es imposible no tener un trato cuando te lo solicitan de cariño. O sea, yo creo más que sería inhumano, ¿no? Desde luego, Ángeles, yo creo que también querías hacer alguna pregunta, alguna consulta. Sí, a mí me gustaría, en primer lugar, hacer una matización importante, y es que sepan todos que esto no es un problema derivado de la crisis. Es un problema derivado, al parecer, por el cambio de gestión del centro, ¿no? Y digo que la crisis no le ha afectado porque estamos hablando de un centro privado en el que cada familiar aporta entre 1.800 y 3.000 euros por paciente. Y claro, que no se entiende cómo es posible que le falte papel higiénico o le falten pañales, ¿no? También me gustaría recalcar que hace poco entraron usuarios de la Seguridad Social derivados, y me gustaría que tú me dijeras como auxiliar qué le han dicho a los trabajadores según el protocolo, cómo había que tratar a los usuarios que venían con dinero privado y cómo había que tratar a los que venían derivados de la Seguridad Social. Pues a mí personalmente siempre se me ha dicho de la dirección del centro que siempre se ha de atender primero al privado y luego al otro. Siempre se me ha dicho eso, siempre primero tienes que atender al privado, que es el que paga más. ¿Puedes ilustrar a qué te refieres con atender? Por ejemplo, cambiar un pañal, dejar a una persona con sus defecaciones porque tienes que atender al privado para otras cosas, Sí, por a ejemplo. lo mejor, por ejemplo, por dejar a una persona sin llevar al baño y llevar a lo mejor al privado, pues a dar un paseo, por ejemplo. Esa clase de situación. ¿Y tú has cumplido, cuando trabajabas allí, cumplías, o en el caso de que no lo hicieras así, o te has llevado alguna reprimenda por intentar ejercer tu trabajo de una manera más humana y no atendiendo las cuentas corrientes de los usuarios? Yo no lo he hecho así. Yo he atendido según las necesidades del paciente y no lo he hecho así, pero sí me he llevado muchas broncas por eso. Qué triste. Por cierto, la Consejería de Bienestar Social, aunque sea un centro privado, tiene que hacer una supervisión de cómo están los centros. Creo que es importante que en esta Triste pero situación, cierto. la Consejería de Bienestar no se puede ir de rosita, absolutamente. Vamos a ver, son conscientes ellos, y lo soy yo porque, entre otras cosas, yo me he personado más de una ocasión en la Consejería de Bienestar Social, donde había, vamos, porque después nos entramos, porque ya empezamos a tener contacto con lo que son los familiares, de que había 2 denuncias de familiares en la Consejería de Bienestar Social. Nosotros habíamos ido, yo personalmente me había adelantado en un par de ocasiones a hablar también y decir, mira, esta situación que se está dando aquí, quiero señalar que está habiendo estas carencias, ¿vale? Bien. Luego, por último, también ya fuimos, yo y la presidenta del comité de empresa, y hacemos también una denuncia por escrito, sale el tema en prensa, vuelvo y todavía no habían hecho la correspondiente inspección, que evidentemente se trata así. Yo puedo entender que todos estamos sufriendo recortes y a lo mejor, pero vamos, es un momento de priorizar simplemente, es algo que ha tenido ya una relevancia en prensa, y yo creo que en este caso yo tildaría de desidia lo que pasó. O sea, no se puede demorar tanto el tiempo para ir a hacer una inspección de este tipo. Me parece absolutamente, o sea, yo lo que pienso es, si esto pasa en una situación como esta, que ya tiene relevancia, ¿qué pasa en esos centros pequeños que sabemos que hay por ahí? Que yo no estoy diciendo que pase lo mismo, pero si pasa, evidentemente no se va a poner, ni parece que no se va a poner demasiado empeño en solucionarlo. Yo creo que eso es algo que se tiene que tener en cuenta, los protocolos de lo que es la inspección de ese tipo de centros, de todos, ya hablando de todos, porque ha pasado aquí y se ha demorado desde el punto de vista, y es evidente, mucho la inspección. Pero claro, si yo me doy cuenta, yo que sé más o menos cómo funciona el sector, si yo me doy cuenta que en un centro como este, de esa relevancia, que además ya es vox populi, es algo que se sabe porque la prensa lo ha publicado, y aún así no hay una respuesta instantánea, a mí sinceramente me daría mucho que pensar en lo que podría pasar. Ay, y no se solucionaría. A mí lo que en este caso, las inspecciones habrá que ver cómo son, porque nosotros nos hemos enterado de muchas de estas cuestiones gracias a los propios trabajadores,
porque las familiares van a visitar a los usuarios en un horario determinado. De hecho, tú, el día que fuiste, María José, el día que fuiste, media hora antes, te encontraste a tu madre, creo que orinaba, ¿no? O no, perdona, con un cabestrillo que tenía que tener y no tenía, ¿no? Entonces, tenían a los familiares controlados, con lo cual hay muchas personas que no pueden expresarse. Entonces, lo que quiero decir es que precisamente una inspección verá un menú que está escrito y verá la comida que están comiendo ese día, y seguramente los trabajadores sabrán que va a ir una inspección, porque lo ideal sería que no, pero en muchos casos sí se sabe y se pone un poco todo bonito para que no se noten las carencias del centro. O sea, en este caso, gracias a los trabajadores nos hemos enterado muchas cosas, porque los familiares muchos no pueden expresarse. Lo único, los familiares, me refiero a los usuarios, no pueden expresarse, los familiares sí que pueden notar esa falta sobre todo de cariño también. Tu madre dice que desde hace un par de meses la notabas más triste. Hombre, pues claro, si hay un protocolo que a los trabajadores, que son a quienes ellos tienen 24 horas cerca, se les dice que de repente a personas con las que han estado trabajando 4 y 5 años tienen que llamarle de usted, de don y de doña a las señoras de limpieza, poco menos, que se las reprende por saludar de una manera afectiva a esas personas con las que estaban trabajando, pues desde luego una inspección, ¿eso cómo lo va a detectar? ¿Cómo lo va a detectar? Bueno, primero, tampoco para hacer, digamos, que no hay más ese protocolo de trato, de respeto, no ha sido ahora, ¿vale? Ese protocolo existía en el centro, ¿vale? Y después me salía repitiendo lo que dije antes al respecto de la frontera pero el inspector, cuando va, entra allí con todas las garantías y con todos los derechos. O sea, él puede parar, bajar a la cocina, hablar con el cocinero, subir, hablar con el cocinero. Pero claro, también hay que tener en cuenta una cosa: el miedo es legítimo, ¿verdad? O sea, es muy difícil que yo vaya a lo mejor a la cocina y el cocinero de alguna manera pues me diga, no, mira, me he visto en esta situación, porque es muy difícil. Pero evidentemente, si yo sabemos que hay denuncias, de otras cosas, una de las cosas que se denunciaba era efectivamente que los menús no se realizaban, porque tengamos en cuenta que es un centro sanitario donde hay gente, por ejemplo, que es diabética, con lo cual necesita un menú especial, la característica, la patología de cada usuario, ¿no? De cada residente. Bien, pero no obstante, está claro que ellos, si realmente cuando suceden situaciones como esta, si quieres encontrar el problema, lo vas a encontrar, porque Alexis, ¿tú crees que si habrá una inspección? Sí. La verdad que nosotros seguiríamos con este tema, pero el tiempo es el que es. Hemos denunciado abiertamente lo que sucede, han venido usuarios, han venido por parte de los trabajadores, hemos conocido bien el tema. Si les parece una buena opción, vamos a ver también las conclusiones que nos dan con los periodistas. Sonia. Bueno, yo sigo sin entender el origen. Sinceramente, decía antes, por retomar algo que dijo Ángeles, que no es una cuestión económica, o no tiene que ver con una cuestión económica, porque las cantidades son importantes y que pagan por cada uno de los usuarios de ese centro, pero sí que es cierto que sigo sin conocer por qué se instaura un modelo de esas características, y eso sí que me llama la atención, porque bueno, podría entenderlo en otro tipo de centros con otras características de otra tipología, pero en esto no. Y eso es lo que tiene que supervisar quizá el gobierno de Canarias. Es lo que entiendo. Habíamos dicho a la audiencia que podían llamar y precisamente parece que tenemos una llamada. Buenas noches. ¿No? Creo que no. Bueno, la recuperaremos ahora la llamada. Hablo de un módulo o un protocolo de menú, de control de menú, pues posiblemente de no cuidar los alimentos, efectivamente con diversas patologías, porque son usuarios que tienen características diferentes. ¿Por qué? No, sí, el decreto lo exige. El decreto del centro exige que haya menús adecuados y todo eso. Sí, se aplica. Ese es el problema. Claro, eso es lo que no termino de entender. Una buena gestión, o sea, yo creo que son gestores que no están preparados para gestionar un centro, porque tienes que estar preparado, cualificarte y si no sabes de algo, pues prepararte para ello. No es una empresa cualquiera, no estás vendiendo zapatos. Entonces, es una mala gestión de un centro. Quiero que sepan que efectivamente el problema es que no funciona, porque el decreto también recoge esa posibilidad. O sea, para ser un centro tienes que tener como mínimo 3 años de experiencia en el sector o ser titulado universitario. En ambos casos tienes que realizar formación vinculada a al centro de dependencia. Seas titulado o no, ¿vale? Tienes que acreditar esa formación. Lo que claro está es que el decreto está muy bien el papel, está muy bien todo lo que sé,
tiene sus carencias, porque por ejemplo efectos de ratio de personal es bastante, digamos, que escueto, no da las garantías que yo creo que debería dar, pero el problema es que está escrito, es como todo, o sea, hay un reglamento, hay un decreto, en este caso un decreto, además acaba de salir ahora el 13 de agosto otra vez, ¿sabes? A partir de ahí, lo que se trata es de generar efectivamente que se cumpla. No sé si comparten esa visión que comentaba María José, que se trata de un problema de gestión. A mí me gustaría concluir repitiendo la idea de que hay que agradecer a los trabajadores, porque yo creo que sin ellos no nos hubiéramos enterado de esto, porque ya te digo, los familiares van a visitar y se enteran de lo que ven en ese momento, pero no tienen capacidad de juzgar. Gracias a los trabajadores que con su dinero fueron a comprar pañales alguna tarde, y gracias también a aquellos que se negaron a hacerlo, que fue lo que ocurrió el 4 precisamente de septiembre, y que gracias a eso ha salido todo esto a la luz, ¿no? Pero yo quiero aprovechar para lo que estás diciendo, porque yo cuando hablé la primera vez con Alexi le comentaba que la verdad es que este momento para mí no es el momento para estar aquí, porque estoy viviendo el traslado de mi madre, una recuperación de operación de cadera con 88 años, que es muchísimo más importante que otras cosas en este momento, y sin embargo estoy muy agradecida a que las personas que las trabajadoras y los trabajadores que han denunciado esta situación, que lo hayan hecho. Es una imagen de honestidad, el no querer ser cómplice, y es lo que me ha movido a estar aquí, que mi estar aquí, aparte de para que no ocurra esto con otras personas mayores, para agradecerles el que hayan hecho esto, que creo que es muy importante. ¿Pedro, una conclusión? Sí, sin duda, creo que hay que agradecer a los trabajadores que han dado la cara, y por supuesto a los familiares que se vayan enterando de cómo funciona el centro ahora, para que yo creo que se pueda reconducir todo. No creo que sea tan difícil si es un problema de gestión. Sí lamento que ese intento de mejora haya costado puestos de trabajo, que es lo que siempre lamentamos, y sobre todo, porque si me dicen que llevan 2 años así, sobre todo lo que lamento es esos 2 años de, siento decirlo, desatención. No sé si está bien dicho, igual me acabo de inventar la palabra, pero lamento, no sabes cuánto, porque todos tenemos mayores, esos 2 años de esa precariedad, por decirlo así. Pero la precariedad no de 2 años. Yo sigo pidiendo, no sé si... A ver, empezó a ser la precariedad de 4 meses. Tiene la oportunidad, evidentemente. Pero que él se refería que hace 2 años. Y de forma precaria, no creo que tenga la intención en los últimos días o en los que van a venir de cambiar. O sea, tiene que ser una instancia superior, y yo entiendo que esta instancia superior no es otra que el gobierno de Canarias, y quien ostenta esa responsabilidad del gobierno de Canarias, que es la Consejería de Bienestar Social, llamar a filas, es lo que hay que hacer. Al menos yo creo que con espacios como estos podemos dar ese pie a los protagonistas de